La educación es un tema tan complejo como importante dentro de la vida del hombre. Actualmente tenemos un término para ese compendio de conocimientos que forman el saber del hombre, lo cual a fin de cuentas administra su actuar. Ese término es evidentemente educación. La educación. Hoy en día tenemos un concepto relativamente estructurado acerca de lo que significa la educación y de las variables que la componen. Dentro de esas variables está la sociedad, el entorno social y el entorno familiar. ¿Qué influencia tiene la sociedad y qué influencia tiene la familia dentro de la educación del individuo? Hoy sabemos que la influencia es total. De hecho, hubo alguien que dijo, el hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Esta afirmación ha tenido también contrapartes, personas que no han estado del todo de acuerdo con ella, alegando que en un principio la sociedad fue conformada por hombres que vivían en solitario, que no conocían una sociedad posterior, y esos formaron la primera sociedad que desencadenó nuestras sociedades actuales. Por lo tanto, esa primera sociedad ya era corrupta. Los hombres se corrompieron dentro de su misma soledad. Se sabe que un hombre criado en exilio no es lo mismo que un hombre criado en la mitad de una sociedad conglomerada. Se forman personalidades muy distintas ahí. La cantidad de información y de conocimiento que se tiene son distintas. Sería difícil afirmar qué educación sería mejor, o qué educación sería peor, o qué valores tendría el uno o el otro. Porque, como dije, es algo muy variado y aún así un hombre en solitario no puede subsistir. Necesita evidentemente de alguien que lo críe. Ese sería su entorno familiar. Entonces siempre tiene que haber un entorno familiar o social y de hecho muchas veces el entorno familiar se convierte en un entorno social. Se sabe que el entorno familiar es otro entorno que influye de una forma brutal dentro de la educación, porque es una vía directa de información. La mamá, el papá, los abuelos, en algunos casos los hermanos. Por ejemplo, hay una cita bíblica de algo que dijo el dios hebreo Yahvé o Jehová. Digo, los pecados de los padres los pagarán los hijos. Hay una interpretación a esta afirmación y es que si, si el papá o la mamá son personas inmaduras, con vacíos afectivos, complejos, traumas, al tener un hijo y al criarlos ellos, los hijos evidentemente heredarán este, este mal, no que lo hereden genéticamente, sino que al los padres ser incapaces de brindarles una apropiada educación, limitados por sus complejos, sus vacíos afectivos, los hijos evidentemente tendrán esos mismos vacíos en, su, en sus conocimientos, en su saber. Esto es algo también muy debatido. De cualquier forma, la idea no es entrar en debate, sino exponer ciertas teorías y pensamientos que existen alrededor de lo que es la educación. Con la educación estructurada actual, hay una comunidad llamada comunidad educativa que está compuesta por aquellos que están destinados o designados como docentes o profesores y los estudiantes que son los futuros profesionales o futuros profesores que, que compondrán la sociedad del futuro. ¿Cómo debe ser un profesor y cómo debe ser un estudiante? Esas han sido preguntas aparentemente muy sencillas, pero que han dado resultados muy variados a lo largo del mundo. ¿Qué valores y qué conocimientos debe tener un profesor para ser un profesor? ¿Y qué comportamiento debe adoptar el estudiante frente al profesor? ¿Debe ser sumiso? ¿Debe ser espontáneo? ¿Debe ser abierto?
debe ser introvertido, extrovertido. Es algo bastante complejo de responder. De cualquier forma, se sabe que al estar en contacto con otras personas que vienen de culturas posiblemente distintas, otras razas, otros saberes, otras familias, la persona no es que se contamine, sino se llena de toda esa cantidad de tradiciones variadas y forma su propia tradición, su propia historia. En el mejor de los casos pasa eso. Por lo tanto, la influencia de la sociedad y de la familia es fundamental dentro de la educación de la persona. Ahora viene un tema que es el sistema educativo que rige el mundo contemporáneo, es decir, el mundo de hoy. Alrededor de esto hay una verdad incómoda que la mayoría de la gente no, no comparte. Y de hecho a las personas que a veces hablamos de ello nos llaman conspiranoicos y algo así. Y es el hecho de que todo el sistema educativo actual está diseñado para crear borregos, personas que le sirvan a un sistema estructurado, liderado por unos cuantos. Desafortunadamente le guste el que le guste, las cosas sí son así. Hay un sistema llamado capitalismo, es un sistema económico. Este sistema es el que reina en el mundo. El hecho de que reine no lo hace malo, ¿no? Es el sistema imperante. Tampoco digo que haya otro sistema económico que sea la respuesta, como el socialismo o el comunismo, no. No. Tampoco eso significa que el capitalismo sea un buen sistema económico. Este sistema básicamente lo que dice es, dentro de un estado hay un tesoro nacional, expresado en oro, joyas, bienes, tierra, etcétera. Cuán grande sea este tesoro nacional, mayor será la cantidad de dinero que circulará por el país y más evaluado será ese dinero. Esto pues está comprometido por variables como la deuda externa y otras cosas, pero esencialmente es eso. Entre más grande y más rico sea el tesoro nacional, mayor cantidad de dinero circulará por el Estado, por el país. La mayoría de ese dinero, de ese capital, la mayoría debe estar en manos de la minoría de la población del Estado. Y la minoría del dinero debe estar en manos de la mayoría del pueblo. Ese es el equilibrio con el que el sistema económico capitalista funciona. Si ese equilibrio es alterado, dándole la misma cantidad de dineros a todos o dándole la mayoría del capital a la mayoría de la población y, y la minoría a la minoría, el sistema capitalista colapsa, se cae. Entonces, básicamente, la mayoría de la población debe ser pobre económicamente hablando y la minoría debe ser rica. Ese es el equilibrio que necesita el sistema capitalista para sostenerse. Ahora, el sistema funciona temporalmente, pero tiene unos problemas que se manifiestan a largo plazo. Lo que pasa es lo siguiente. Donde hay pobreza, usualmente hay hambre, mala educación y otras cosas de baja calidad que llevan a las personas a vivir en un estado de ignorancia y de necesidad sin satisfacer, lo que se traduce a fin de cuentas en crimen. El crimen es un término muy simple, crimen, romper la ley, pero dentro de una sociedad el crimen puede llegar a ser devastador. Ese no es el único problema. El otro problema es que
todo lo que funciona dentro del país debe estar destinado a mantener el equilibrio de ese sistema económico. Porque si el sistema económico se cae, todo lo demás puede llegarse a caer. Tenemos como ejemplo Estados Unidos en 1929 con esa gran depresión que sufrió. Las fábricas seguían estando ahí, las personas seguían estando ahí, la materia prima seguía estando ahí, todo estaba ahí, se podía fabricar tranquilamente, pero no se hacía. Había una depresión económica y por el solo hecho de que había una depresión económica, todo lo demás dejó de funcionar. Fue una época de mucha dificultad porque el sistema falló en ese momento. Entonces, todo está destinado a que el sistema no falle, porque si el sistema falla, todo lo demás falla. Si este sistema económico falla, pues. Como todo tiene que estar destinado a mantener ese sistema, evidentemente, la educación también lo está. La mayoría de los colegios que están destinados a esa parte de la población pobre, entre comillas, gira en torno a que ellos cumplan el rol al que pertenecen. El rol al que pertenecen es mano de obra. Eso es lo que para el sistema somos nosotros las personas de estrato bajo o medio bajo. Somos mano de obra. Si todos en el país fuéramos doctores o ingenieros o profesores o empresarios, nadie querría manejar bus, nadie querría manejar taxi, nadie quería cargar adobes, nadie querría recoger basuras, nadie querría hacer todo ese montón de cosas necesarias, pero que cierta parte de la población no quiere hacer, porque para eso ya tienen a quienes lo hagan. Ellos necesitan quienes hagan esas cosas, pero para poder que ellos las hagan los necesitan ignorantes, los necesitan sin la preparación que se necesita psicológicamente hablando para ejercer esos cargos que anteriormente mencioné. El sistema económico de las escuelas públicas del país y de muchos países, yo estoy en Colombia, está destinado a mantener a la mano de obra como eso, mano de obra. Nuestro sistema económico forza al sistema educativo a mantener un estándar de baja calidad. Es por eso que actualmente nos estamos enfrentando a una crisis educativa en la que los jóvenes están saliendo del grado 11 de bachillerato muy mal preparados. No saben hacer casi nada, tienen mala ortografía, mala caligrafía, no saben leer, no tienen hábito de lectura, no tienen concepto de investigación ni de autodidaxia, conocimientos de matemáticas básicos están insuficientes, etcétera, etcétera. Es por eso, porque el sistema educativo actual está destinado a eso. Hay una ley hermética que dice, como es arriba, es abajo, lo que es en pequeño es en grande. Y así como un país funciona así, el mundo entero funciona así. Actualmente la más grande potencia del mundo es Estados Unidos. Hay quienes han dicho que China ya le está robando el lugar. Eso no es algo oficial. Oficialmente Estados Unidos es quien manda en el mundo. Y Estados Unidos es el padre del capitalismo. Por ende, así como el inglés al ser el idioma de ellos es el idioma universal, supuestamente, el sistema capitalista es el sistema universal. Ese es el sistema que rige el mundo. Por lo tanto, hay unos cuantos países que son los que rigen todos los recursos del planeta. El resto de los países solo sirven de mano de obra, proveen esos recursos. Pues el mayor ejemplo es nuestro continente, América. Los países del norte del continente, Estados Unidos, Canadá, Alaska,
tienen una cantidad incontable de industrias en todo el sur del continente. Países primermundistas están extrayendo los recursos de países tercermundistas como nosotros. Entonces están aquí, tienen todo el territorio lleno de distintas minas, extrayendo el oro, las esmeraldas, el carbón, el cobre, el aluminio que tanto les gusta a los estadounidenses, etcétera. Al final, cuando el recurso se acaba, la industria simplemente se va y deja el país en ruinas. Deja el país con la crisis ecológica como estamos actualmente en Colombia, que por la tala de árboles el calor ha evaporado gran cantidad de nacimientos, ríos y lagos en el país y por ende tenemos una crisis energética. Porque no hay árboles, hay mucho calor, poquita agua, no hay energía eléctrica, porque la energía eléctrica necesita el agua. Y la educación, toda la educación que rige el país va de la mano con esa necesidad de mantener silenciadas a las masas, mantener a las masas en su posición, desempeñando el rol social que se supone ellas deben desempeñar. Nuestros medios de comunicación, que son más desinformadores que informadores, van de la mano con eso. Por las noticias de los canales RCN o Caracol nunca se va a ver la realidad de lo que está pasando. Nunca van a decir, es que lo que pasa es que nos están explotando y realmente ya no tenemos recursos para sostenernos. Nos están robando prácticamente todo y ya no tenemos nada. Ellos no van a decir, Juan Manuel Santos es comunista y pretende que el sistema económico del país sea el comunismo y por eso es que está apoyando a la guerrilla, a las FARC, que son una organización meramente comunista. Nunca va a salir eso por los medios de comunicación, que son otra fuente de información, por lo tanto son otro medio educativo. Eso nunca va a salir por ahí porque esos medios, esos canales televisivos hacen parte de ese sistema y procuran mantenerlo, lo defienden y luchan por él. Así eso signifique pasar por alto una gran cantidad de injusticias. Así la impunidad sea la que reine, así millones de personas al año mueran de hambre y de sed en un planeta capaz de darle alimento a todos, ellos deben mantener su sistema. Entonces, ¿cómo veo yo la educación en nuestro mundo contemporáneo? La veo terriblemente mal, porque cada día las personas que son pobres son más pobres y las personas que son ricas no se están dando cuenta, pero también son más pobres, porque cuando ya no haya agua y cuando ya no haya comida, se van a dar cuenta que ellos no pueden comer números en un computador o no pueden comer billetes como creen que pueden hacer. Les pasaría a lo Pablo Escobar, que estaba encerrado en una casa con una habitación llena de millones de dólares, llena de dinero y sin ni siquiera una libra de arroz para comer. No podían salir de la casa a comprar en la tienda porque la policía estaba afuera esperando a que salieran. No podían comer plata, evidentemente. Pero como dijo Jesucristo, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene.